Es momento de hablar sobre la importancia de la participación de las mujeres en la sociedad mexicana y su lucha constante por la igualdad de género. En la sección Columna Violeta. Hoy es martes de Columna Violeta. Un gusto saludar a Leila Acedo, directora del Laboratorio Social Norte. Leila, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien, muchas gracias. Un gusto Ya saludarte. viendo la Navidad. Ya, respirando la Sí. Navidad. Oye, Leila, vamos a platicar el día de hoy sobre el Día de las Defensoras de los Derechos Humanos. Entiendo que es una conmemoración internacional que fue el 29 de noviembre, creo. Sí, es el 29 de noviembre y Cuéntanos. también se enmarcan dentro de los 16 días de activismo Uh-huh. posteriores, digamos, al 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Uh-huh. Y el objetivo precisamente es pues visibilizar, ¿no?, el desafío que al que se enfrentan, digamos, las personas defensoras, pero particularmente las mujeres defensoras, ¿no? Que Uh-huh. creo que eso es muy importante establecerlo. Este día se instauró en el 2005 en el marco de la primera celebración o consulta internacional de las mujeres defensoras, con el objetivo precisamente de visibilizar, te digo, las particularidades a las que se enfrentan las mujeres particularmente, ¿no? Y en el 2016, es decir, casi una década, la Organización de las Naciones Unidas emitió una resolución sobre la protección de las defensoras de los derechos humanos y las personas defensoras también de los derechos de las mujeres, con el objetivo de establecer directrices específicas que hablaran pues sobre las políticas para su protección, ¿no? ¿Por qué hablar de defensoras? Pues porque, hay ahí, ¿no?, un enfoque, digamos, diferenciado, enfrentan riesgos, digamos, por denominarlos así, diferenciados, ¿no?, producto también de la discriminación estructural. No solamente se exponen a los riesgos habituales que cualquier persona que defienda los derechos humanos en general, sino que experimentan, digamos, pues agresiones muy particulares, ¿no? Particularmente violencia sexualizada, campañas de desprestigio basadas en decisiones de su vida personal, ataques a su maternidad, a su identidad, a veces a sus identidades sexuales, ¿no? Hay amenazas constantes sobre violencia sexual, ¿no? Es decir, este tipo de agresiones no son consideradas como accidentales, sino forman parte de este entramado de mecanismos que se le denomina, o de herramientas disciplinarias de una cultura patriarcal que trata de delimitar, de expulsar, digamos, la participación de las mujeres en el espacio público, ¿no? Que al final de cuentas eso es la defensa de los derechos humanos, ¿no? Uh-huh. Y Okay. en eso hay, digamos, este impacto diferenciado, ¿no? Cuando una mujer defiende pues su territorio, defiende los derechos sexuales o reproductivos, ¿no?, los derechos laborales también, los derechos políticos, incluso hay que decirlo también, ¿no?, o su propia vida. No solamente enfrenta pues actos de repercusión de castigo social, sino también incluso estatal, ¿no? ¿Por qué? Porque desafía los roles tradicionales en donde las mujeres, digamos, calladitas, dicen por ahí, se ven más bonitas, ¿no? Uh-huh. Por eso, digamos que la reacción y todo el enfrentamiento que viene para silenciarlas es muchísimo más duro, ¿no? Porque los liderazgos femeninos incomodan, ¿no? Porque tienen ciertas capacidades también, digamos, de poder afianzar sus liderazgos, ¿no? Uh-huh. Y lo vemos particularmente en México, ¿no? Está el caso ahí, por ejemplo, de las madres o de los Buscadoras. colectivos de Uh-huh. búsqueda, que son particularmente mujeres, ¿no? Entonces, ¿por qué es preocupante y por qué es necesario hablar de este tema? Bueno, porque en América Latina ha habido una persecución, precisamente la historia en sí del 25N, a partir de
visibilizar, ¿no?, el trabajo que hicieron las hermanas Mirabal, también nos habla precisamente de que es necesario ponerle un acento diferenciado y un enfoque de género, ¿no? Según la Red Nacional de Defensoras de los Derechos Humanos, en México la violencia contra las mujeres pues ha persistido, ¿no? Y, por ejemplo, documentan que desde el 2023, sacaron un informe, de hecho, la semana pasada, en donde señalan que el 2023 a la fecha, al menos 18 mujeres defensoras, incluidas también periodistas, que quienes son las que se asumen que acompañan, digamos, a las defensoras, ¿no?, han sido asesinadas y 7 de ellas desaparecidas, ¿no?, por una relación en específica con su labor de defensa o de trabajo periodístico, ¿no? Se tiene también el registro de 5.255 agresiones contra alrededor de 841 defensoras de los derechos humanos, ¿no? Estas agresiones se han dado en el marco de contexto de violencia digital. Ahorita vamos a hablar de eso. Y los estados con los principales números de denuncias es la Ciudad de México, Puebla, Oaxaca, Jalisco, Zacatecas y Coahuila. Que si te fijas son estados o son entidades, digamos, con altos índices también de violencia de género, ¿no? Y que en algunos casos está enmarcada también con pues el crimen organizado, ¿no? Entonces, es importante hablar de este tema porque México en la última década particularmente ha figurado como los países del continente con más riesgo para ejercer la defensa de los derechos humanos, ¿no? Particularmente en temas ambientales, en temas de la defensa del territorio, que no necesariamente es lo mismo, personas, búsqueda de personas y también de la diversidad sexual, ¿no? Que no hay que dejarlo de lado. Y bueno, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su tercer informe señala precisamente la urgencia de poner énfasis pues en algunos países latinoamericanos, incluido México, porque la comisión amplía el espectro de señalamiento y dice que entre el 2012 y el 2023 han sido asesinadas 73 mujeres defensoras de derechos humanos, ¿no? Entonces, algunas de las principales amenazas, digamos, es la violencia sexual, amenazas de muerte, hostigamiento y algo que es muy importante señalar, que es las campañas de desprestigio, que generalmente pues de esto no se habla, ¿no? ¿Qué implica entonces visibilizar, digamos, esta protección que se necesita de manera particular? Bueno, pues señalar precisamente que la carga de cuidados va atravesada con el trabajo de activismo. Muchas de estas amenazas no las reciben directamente las mujeres, sino hacia sus seres queridos, ¿no? Particularmente a sus hijos. La estigmatización del trabajo de las mujeres, ¿no? Generalmente se les atañe como de necias, de locas, ¿no? Pues eso, como de histéricas, ¿no? Tratan como de desvirtuar, digamos, el trabajo que hacen, ¿no? Y bueno, también eso implica que se necesitan ciertas particularidades para la protección y para su seguridad, ¿no? Analizar los contextos, digamos, en donde se desenvuelven cada una de ellas, ¿no? Para establecer particularidades en cuanto a su protección, ¿no? A mí me gustaría también resaltar que mientras exista una falta de libertad o de seguridad para poder, más bien sería la palabra, de seguridad para poder realizar el trabajo de defensora, y no solamente en términos físicos de seguridad, sino también en la cuestión del estigma, ¿no? Del castigo social que se tiene, ¿no? No podemos hablar, mientras sigamos teniendo ese tipo de prácticas, de una democratización del espacio público, porque las mujeres entonces estamos todavía constreñidas, ¿no? O todavía limitándonos en nuestra ampliación y en nuestra capacidad como ciudadanos, ¿no? Entonces, pues bueno, las mujeres somos una pieza fundamental para hablar de justicia social y la construcción de paz, ¿no? La colectividad, digamos, femenina
sostiene muchas de las luchas sociales, ¿no? Y lo estamos viendo ahora, por ejemplo, en acciones de resistencia, incluso aquí en Sonora, ¿no? Con el caso de las presas de Ures, ¿no? El caso de los colectivos de búsqueda, que en su gran mayoría, como decíamos ahorita, son mujeres, ¿no? Uh-huh. O las acompañantes, los activistas acompañantes de violencia de género. Uh-huh. Que en conclusión, Leila, pues se tienen que fortalecer los mecanismos de protección para las personas defensoras de derechos humanos, para periodistas, para estas mujeres, ¿no? Que luchan pues por los derechos de las personas. Nos decía, yo creo que nos queda un minuto más o menos, pero creo que nos alcanza para que nos hagas un último comentario sobre la violencia digital, porque en esta ocasión el 25N estuvo enmarcado también por este tema y por lo que se necesita o se requiere hacer, ¿no? Para poder también pues hacerle frente a esto que va aumentando día con día, que es la violencia también, pero en el ámbito digital. Sí, fíjate que casi el 46% de las agresiones, esa parte no la mencioné, se señalan que son como violencia digital, es decir, van desde amenazas, ¿no? Amenazas pues fuertes como de muerte, de desaparición hacia ella y hacia sus familiares, pero también de desacreditación del trabajo de las defensoras. Y quiero insistir en esto porque esto es muy importante, porque genera una narrativa también del trabajo que están haciendo las compañeras, ¿no? Y claro, como en el resto de las violencias que se generan en el espacio público, ¿no? Lo vemos también en el caso de las mujeres que participan en la política o en las elecciones, la violencia digital se ha recrudecido, ¿no? No solamente porque estamos viviendo en un espacio en donde las relaciones se configuran desde lo digital, sino también porque existe muchísima impunidad, ¿no? En el espacio digital, porque no hay, digamos, un mecanismo efectivo para realmente sancionar la violencia digital, ¿no? Y muchas de las veces también las compañeras, y lo digo en términos también personales, preferimos mejor bloquear a la persona y hacer como que no escuchaste o como que no viste, ¿no? Porque se esconden muchos de ellos en espacios que son, ¿cómo se les dice? Que son falsos, ¿no? Perfiles falsos o que no son su nombre, y eso también imposibilita el hecho de que tú puedas hacer una persecución o una investigación profunda sobre la violencia digital, ¿no? O el delito que se está cometiendo ahí. Solamente en casos graves, digamos, como que atenten contra tu imagen o denotación sexual, como que siento que ahí no solamente las autoridades hacen más énfasis, sino también las propias compañeras, ¿no? Digamos, ya ponen como más atención. Es decir, existe también una normalización, podemos decirlo ya a este punto, de la violencia en el espacio digital, ¿no? Y eso pues evidentemente tiene también sus consecuencias. Muy bien, pues ahí está todo el análisis y toda la información. Leila, agradecerte como siempre esta participación alternada. Nos comunicamos próximamente. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Miriam. Saludos, excelente martes, la sección Columna Violeta con Leila Acedo, directora del Laboratorio Social Norte. Con esto vamos a mensajes, regresamos. Sonora Noticias, AM. Volvemos.